tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a Ultimátum Noticias. Este viernes 2 de octubre del 2020. El mayor número de notas se concentra el día de hoy en las torrenciales lluvias que se han registrado en los recientes días en distintas partes del estado de Chiapas. En algunas de ellas han causado estragos. En otras, pues están poniendo en alerta a las autoridades, como el caso de la presa Peñitas, que está ya a su máxima capacidad y la Comisión Nacional del Agua ha anunciado que va a abrir sus compuertas. ¿Qué significa eso? Que todo el agua se va a los ríos, a los grandes ríos, que llegan a pasar, a cruzar por el estado de Tabasco con rumbo al Golfo de México. Y ya el gobernador de esa entidad pues ha hecho un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que pues observe todos los protocolos necesarios para que no vayan a provocar inundaciones en esas partes de la República Mexicana. Eso es por un lado. Por el otro lado, hubo en Chiapas un caso en donde se derrumbó un cerro y dejó sepultadas a 3 personas y estaba arrastrando las corrientes de agua a las máquinas retroexcavadoras donde estaban trabajando esos hombres. También le informaremos de que el día de hoy hubo manifestaciones de estudiantes normalistas en ocasión del 2 de octubre. Ustedes lo han de recordar muy bien, o las nuevas generaciones que no lo recuerdan, pues el 2 de octubre de 1968 ocurrió una masacre de estudiantes allá en Tlatelolco, en la Ciudad de México, que marcó un antes y un después en la vida política de nuestro país desde aquellas fechas, y por eso hay marchas conmemorativas a esa fecha en los días 2 de octubre. Le presentaremos esa información en detalle también, en qué lugares ocurrieron en el estado de Chiapas. Y el tercero y último bloque de información tiene que ver con los migrantes. México ha lanzado una dura advertencia a los migrantes hondureños que ya pretendían llegar a la frontera de nuestro país para tratar de cruzar hacia los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a empezar con el asunto político. El gobernador Rutilio Escandón hizo un enérgico llamado a los integrantes de su gabinete. Él les exhortó a que se dediquen de tiempo completo a sus tareas de servir al pueblo de Chiapas y a que no se distraigan en sus aspiraciones políticas. Les dejó bien claro que quienes deseen participar en las próximas elecciones, que mejor dejen sus cargos, que renuncien, porque él no va a permitir que se estén usando los espacios oficiales y mucho menos los recursos del pueblo para hacer politiquería. Vamos a escuchar de viva voz lo que dijo el gobernador el día de hoy. Sabemos que ya vienen las próximas elecciones, pero la mejor política es que sigamos trabajando. El que se esté interesando más en asuntos particulares, pensando que de esa forma va a ser política personal, mejor que se separe del gobierno, porque nosotros no vamos a permitir, no vamos a admitir que se estén usando los espacios públicos y mucho menos los recursos del pueblo para hacer politiquería, porque eso es. No nos confundamos. Todo lo demás que se hace de manera abusiva, de manera convenenciera, no es política, es solamente aprovecharse del pueblo de Chiapas, y eso es una vergüenza. Pues ahí está esta advertencia, y es que pues ha sido notorio y público en muchos lugares de Chiapas en donde pues algunos funcionarios del gabinete o incluso
algunos presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, pues ya andan muy alebrestados, tratando de pues ir formando un camino que los pueda llevar a una candidatura, a un puesto de elección popular para las elecciones del próximo año, en donde se van a renovar las 124 presidencias municipales de Chiapas y los 40 diputados locales. Pues a ellos va dirigido este mensaje del gobernador. Pasemos al asunto que preocupa, las lluvias. Resulta que la Comisión Nacional del Agua ya advirtió que va a abrir las compuertas de la presa Peñitas, que está en Chiapas. Si abre las compuertas, el agua desfoga en el río Grijalva, y este río pues cruza el estado de Tabasco y concretamente en las orillas de Villahermosa, la capital de ese estado. Bueno, pues ya la Conagua anunció esta tarde, la tarde de este viernes, que tomará medidas drásticas y que eso significa que aumentará el desfogue de la presa Peñitas, ubicada en el Alto Grijalva de Chiapas, lo cual provocará inundaciones en ciertas áreas. La titular de ese organismo, Blanca Jiménez Cisneros, dijo que habrá afectaciones en poblaciones, rancherías y zonas de cultivos de Chiapas y Tabasco, pero que no hacerlo, no abrir las compuertas, las precipitaciones provocarían daños mayores, como un eventual desbordamiento de la presa hidroeléctrica referida. Ante esta situación, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, pidió al titular de la Comisión Federal de Electricidad y a la titular de la Conagua a que se tomen en cuenta todos los protocolos de seguridad en caso de que se abran estas compuertas de la presa Peñitas, porque todo el agua desfogada iría a inundar una superficie mayor. Fíjense qué complicado es el asunto. La presa, por las intensas lluvias, está llegando ya a su máxima capacidad de llenado, y pues las autoridades que tienen facultades para operar las presas del país, pues son la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad concretamente o principalmente. Entonces ellos llegan a un momento en que tienen que decidir: o dejan que la presa se llene más, está lloviendo y eso podría ocurrir que aumente su llenado, y eso representa un riesgo de que se colapse la presa y el agua se vaya desbocada a provocar daños sin control, o empiezan a abrir las compuertas de manera controlada, liberar el agua, enormes cantidades de agua, que van a ir a inundar poco a poco los campos o las poblaciones que a su paso se encuentren. Entonces, en esa disyuntiva están. ¿Cuál de las dos opciones han elegido? Pues que la van a abrir las compuertas de manera controlada, y si hay áreas susceptibles de inundaciones o vulnerables de inundaciones, pues van a ir a ayudar a la gente que se encuentre ahí para que no corra peligro su vida. Esa es la advertencia que hicieron hoy, y vamos a estar pendientes porque seguramente este fin de semana vamos a empezar a ver pequeñas inundaciones o tal vez grandes inundaciones, dependiendo si sigue lloviendo mucho. Seguramente van a aumentar el desfogue de esa presa y las corrientes de agua pues irán a provocar estragos más allá abajo. Estaremos pendientes. Otro caso que sucedió el día de hoy, que tiene que ver también como consecuencia de las lluvias, de las precipitaciones pluviales, es que se derrumbó un cerro allá en Chalchihuitán, dejó sepultadas a 3 personas y arrastró a una retroexcavadora como consecuencia de los torrenciales aguaceros caídos en recientes horas en una de las comunidades del municipio de Chalchihuitán. Las autoridades de la localidad lograron rescatar con vida a los hombres de los montones de tierra y llevaron otra máquina para rescatar a la que había sido arrastrada por las corrientes. Eso es uno de los aspectos, pues quizá más graves que ocurrieron el día de hoy como consecuencia de las lluvias. En el resto del estado ha habido pequeñas inundaciones, pero no ha pasado más allá de inundar casas,
pequeños encharcamientos, entrar pues a las casas, el agua entra a las casas, afecta a las familias, las autoridades las tienen que mover de ahí para que no corran riesgo, pero de ahí no ha pasado, no hay reportes fatales hasta este momento. En San Cristóbal de las Casas, las imágenes también son elocuentes, las van a ver a ustedes a continuación. Varias colonias de San Cristóbal de las Casas están en riesgo de sufrir inundaciones mayores por las precipitaciones pluviales registradas en las recientes horas provocadas por los frentes fríos 4 y 5. Anteayer entró el frente frío número 4 y atrasito venía el frente frío número 5. Y a eso se le tuvo que sumar la depresión tropical número 21. Los ríos que mayor amenaza representan para la población sancristobalense son el Amarillo, el Fogótico, el Arroyo Chamula y Puente Blanco, así como los arroyos en el barrio de San Diego y en las colonias América Libre, Peje de Oro, por citar algunos. Hasta la tarde de este viernes no se reportaban víctimas mortales, solo pequeñas afectaciones a viviendas, como le decía yo hace un instante. Bien, el otro tema es el de los migrantes. Le habíamos avisado desde ayer o anteayer, tal vez, no lo recuerdo muy bien, pero sí lo hicimos con toda oportunidad de que ya se estaban formando contingentes, grupos pequeños de personas allá en Honduras para tratar de cruzar Guatemala y llegar hasta México, a la frontera con México, y de aquí irse hacia los Estados Unidos. Bueno, pues el gobierno de Guatemala está haciendo lo propio, está endureciendo también sus medidas para evitar que grupos de migrantes crucen por su territorio, básicamente para evitar contagios de COVID. El gobierno de México también ya endureció sus advertencias contra los migrantes y los amenazó con encarcelarlos o hasta con encarcelarlos. El gobierno mexicano dijo que castigaría hasta con 10 años de cárcel a quienes ingresen a este país sin las medidas sanitarias exigidas para prevenir contagios del COVID-19. Eso después de que unos 3,000 migrantes hondureños habían roto los cercos de seguridad de Guatemala, habían ingresado a ese país y pretendían llegar a la frontera con México para después dirigirse hacia los Estados Unidos. Fuentes oficiales y periodísticas reportaron que este viernes los migrantes centroamericanos desistieron de su viaje y empezaron a regresar a su país de origen con estas dos advertencias, le decía yo, una de parte del gobierno guatemalteco que, como muchos han de saber, desde la época crítica de la pandemia declararon fuertes medidas de prevención allá en Guatemala para prevenir contagios precisamente. Entonces allá el gobierno guatemalteco se puso también bastante duro contra los migrantes hondureños y México hizo lo propio. Vamos a ir hasta allá por el río Suchiate, en el municipio de Suchiate, en donde nuestro corresponsal pues estuvo esta mañana presenciando un operativo que estaba haciendo ya la Guardia Nacional y agentes policíacos de México para tratar de estar vigilando pues si algún grupo de migrante está aprovechando las circunstancias para poder cruzar la frontera con México. Pero vamos a ver cuál es la información que nos tiene nuestro corresponsal desde Suchiate. Bien, vamos a otros asuntos. El fiscal general de Chiapas se reunió con un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sostuvo una reunión de trabajo con el cuarto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Javier López Sánchez, en la que fortalecieron vínculos para la capacitación de las y los servidores públicos de este órgano de procuración de justicia a fin de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas de delito y personas imputadas. Acompañado por el fiscal de Derechos Humanos, Jesús Ernesto Molina Ramos, Llave Navarca expresó que para la Fiscalía General del Estado es fundamental el acercamiento con el organismo público nacional, ya que resaltó que el respeto irrestricto a los derechos humanos es parte esencial de la política de trabajo de esa
institución. Bien, ahora vamos pues con las protestas que hubo el día de hoy en conmemoración a los hechos trágicos ocurridos en Tlatelolco, Ciudad de México, un 2 de octubre de 1968. Es costumbre de algunos grupos realizar marchas, lanzar consignas, emitir declaraciones en esta fecha. Básicamente lo hacen y de manera muy marcada allá en la Ciudad de México, en donde por cierto se organizan grupos de anarquistas, se infiltran en estas movilizaciones que tradicionalmente lo hacen alumnos estudiantes de la UNAM o algunos otros que simpaticen con todos ellos y provocan destrozos. Esto allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero en otras partes de la República también hacen lo mismo. El día de hoy lo hicieron aquí en Tuxtla Gutiérrez. En Tuxtla Gutiérrez hubo una marcha de alumnos precisamente que estaban recordando esta fecha, 52 años de la masacre de estudiantes en la Ciudad de México, que dejó como saldo, pues decían que decenas de muertos, heridos y desaparecidos. Estuvieron marchando el día de hoy aquí en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a ver primero lo que pasó en Tuxtla Gutiérrez y después nos iremos a San Cristóbal de las Casas. Veamos qué nos reportó nuestro reportero el día de hoy aquí en Tuxtla. Bien, pues algo parecido ocurrió allá en San Cristóbal de las Casas, pero allá con estudiantes normalistas de la Jacinto Canec, que se encuentra en la zona altos de Chiapas. También allá tenemos el reporte de nuestro corresponsal. Bien, pues eso fue lo que pasó justamente en dos ciudades de Chiapas el día de hoy en conmemoración al 2 de octubre. Hasta esta tarde pues se habían observado que estas marchas se habían realizado con tranquilidad, sin ningún problema, ¿verdad? No se dice lo mismo allá en la Ciudad de México, en donde les decía yo, pues las manifestaciones estas se realizan de una forma más violenta. Y bien, vamos ahora al bloque de información de Rojas. Hubo un cateo, bueno, dos cateos en igual número de casas allá en el municipio de Ocosocuautla. Agentes de la Fiscalía de Alto Impacto arribaron a ese municipio de Ocosocuautla para realizar cateos en dos viviendas, una en el barrio San Bernabé y otra en Unión Hidalgo, en un operativo que derivó en la detención de dos hombres y una mujer. En el primero de los cateos se logró la detención de José Luis N., alias El Chelico, de 49 años de edad, a quien se le encontró en posesión de 41 bolsitas de plástico con polvo blanco con características de la cocaína. En el otro operativo fueron detenidos Roselina, de 34 años, y Plácido Humberto, de 44 años. Ellos, pues se les encontró con que tenían por allí estas bolsitas de plástico con cocaína dentro, y pues era obvio que se dedicaban al narcomenudeo. Los detenidos, las drogas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, pues para que vean cómo se les va a iniciar una investigación. Esto fue allá en Ocosocuautla. Bien, pues con esta información terminamos el resumen de noticias correspondiente a este viernes 2 de octubre del 2020. Muchas gracias por su preferencia.
Los invitamos, como siempre, a que estén pendientes a la barra programática de Ultimátum MX a lo largo del día, tarde y noche. Hay programas de diversos tópicos que seguramente les van a interesar a todos ustedes. Que tengan un bonito fin de semana. Nos estaremos encontrando de nuevo en este mismo lugar, en este mismo canal, el próximo lunes. Hasta entonces. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.